Del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los 2 discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona, tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies, pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado, él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo, cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. La necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados, ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Este domingo de Pascua se nos narra nuevamente la aparición de Jesús resucitado. En este Evangelio de San Lucas se nos narra cómo los discípulos de Emaús corren a Jerusalén para contarles a los apóstoles de cómo se les había aparecido Jesús por el camino y cómo lo reconocieron al partir el pan. Mientras los discípulos están contando lo sucedido, Jesús se aparece en medio de ellos y les muestra los signos de su pasión. Ellos estaban atemorizados, asustados, con miedo. Pensaban que era un fantasma. Jesús les pide que lo toquen para ayudarles a vencer la incredulidad. Jesús ayuda a los suyos a fundar su fe en el resucitado. Por eso les dice: pálpenme y dense cuenta que un espíritu no tiene carne ni tiene huesos, como ven que yo los tengo. No era fácil entender este encuentro con quien habían visto morir en la cruz. Dios es un gran pedagogo. Se adapta a nosotros para que podamos comprender. Ese Dios que es misterio revelado, ese Dios incognoscible, ese Dios todopoderoso, se deja ver, se deja tocar, quiere hacerse visible, tangible, para fundar nuestra fe en Cristo resucitado. Jesús hace gestos tan familiares como el tener hambre, comer delante de ellos, para mostrarles su cercanía en nuestra vida cotidiana. Por eso no pensemos que Dios está lejos. Dios es cercano a su pueblo, a su iglesia. Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Los apóstoles son el testimonio vivo del resucitado. Por eso nuestro acto de fe tiene unas bases profundas que están fundadas en la experiencia y el testimonio de Cristo resucitado, en la que los apóstoles fueron testigos. Por eso ellos lo vieron, comieron con él y fueron testigos de los signos de su pasión dolorosa. Todos nosotros estamos llamados a tener un encuentro vivo con Jesucristo en la fe, una fe que tiene que ser transfigurante, es decir, que nosotros también somos testigos de ese Cristo resucitado y vivo en nuestras vidas. Nuestra vida
es una vida resucitada de la que el mundo necesita escuchar para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Hermanos, el sepulcro ha quedado vacío en Jerusalén. Con la resurrección de Cristo entendamos que con esta resurrección nos ha rescatado de la muerte, nos ha rescatado del pecado, nos ha liberado del poder de Satanás. Cristo resucitado es nuestro libertador. Él rompe las cadenas del pecado y de la muerte. Somos sacados del sepulcro para vivir la vida de gracia, la vida de perdón, la vida en responsabilidad y sobre todo en nuestra fe vivida en comunión fraterna. No demos pasos hacia atrás, al contrario, seamos valientes y caminemos a su encuentro. Él nos espera en la Eucaristía, donde se aparece como la palabra viviente y como el pan de vida. Por otro lado, Jesús envía a sus apóstoles a todos los pueblos a predicar la necesidad de volverse a Dios para que a la vez vayan haciendo más comunidades. Sin esa dimensión eclesial, la resurrección de Cristo no logrará sus fines. Dios nos creó bajo un proyecto de ser pueblo, de ser familia. La salvación es sanarnos bajo este proyecto y de salvarnos también bajo este proyecto. Pero esto siempre en una vida comunitaria. La oveja sola se pierde. La rama desprendida del árbol se seca. Y otro matiz también de estas apariciones de Cristo resucitado nos hablan de la identidad de Jesús, de que los discípulos lo reconocen al partir el pan y es lo que vinieron a contar a los demás, y también nosotros lo reconocemos al partir el pan en la Eucaristía, donde Él se hace presente de manera sencilla y humilde. Les dice Jesús: no se espanten, porque surgen dudas. Su resurrección le da sentido expresivo a toda esta comunidad eclesial. Jesús, como ellos, es un signo eclesial importante. Por eso, Él les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se habría de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios por el perdón de los pecados. Jesús cierra la riqueza de esas apariciones con esos dos elementos prácticos de su resurrección. Uno, la necesidad de volverse a Dios, y por otro lado, el perdón de los pecados. Además, la tarea de ser testigos fieles. Por eso, abramos nuestro corazón al Cristo vivo. Y sabemos que junto con la experiencia del perdón y de ser testigos en el mundo, nos va a asegurar también la fe. Pero una fe, como dice Benedicto XVI, que no se queda en una leyenda o en un mito, sino que se convierte en una experiencia que genera vida y da vida plena. Por eso hoy, en este domingo, digamos: Señor, abre mi corazón, abre mi entendimiento, para entender la riqueza infinita de la Eucaristía y de tu palabra. Feliz domingo para todos.